Mi nombre es Delini, y durante 38 años fui el esposo de Isabel. Luego, durante 6 días, fui su viudo. Y después, durante 6 meses, fui un loco. Me dijeron que el dolor había quebrado mi mente en su funeral, que había alucinado verla respirar en un ataúd cerrado. Me lo dijo mi propia hermana, me lo dijo el director de la funeraria mientras me sujetaban con esa compasión condescendiente reservada para los delirantes, pero no estaba loco, estaba siendo engañado. Esta no es la historia de cómo superé el duelo, es la historia de cómo mi duelo fue utilizado como un arma contra mí y cómo desmantelé, pieza por pieza, la elaborada mentira diseñada para enterrar una verdad que todavía respiraba. Antes del ataúd, antes del silencio ensordecedor de la casa, existía una normalidad que ahora parece casi obscena. Existía el sonido de la cafetera a las 6 de la mañana, el tacto de su mano buscando la mía, mientras veíamos la televisión. Isabel era todo. 38 años, tejiendo una sola vida, a partir de 2. Cuando el hospital llamó, cuando pronunciaron las palabras complicaciones y protocolo de fin de vida, el mundo no se oscureció, simplemente se volvió de un gris clínico e irreal. Los días siguientes fueron una neblina de papeleo y pésames vacíos, un guión que todos conocían, menos yo. Yo solo asentía, firmaba donde me decían y esperaba despertar de una pesadilla administrativa. El funeral fue su idea, o más bien, la broma fue suya. Décadas atrás, borrachos de vino barato, hicimos un pacto. Quien muriera primero, el otro debía tocar Never Gonna Give You Up en el funeral. Una estupidez, un desafío juvenil que se convirtió en una promesa de granito. Así que allí estaba yo, frente a un ataúd cerrado de caoba, que olía a cera y lirios, con el director de la funeraria, Matías Fitzpatrick, mirándome con una paciencia ensayada. Le di el teléfono. La música comenzó. La ironía de Rick Astley llenó la capilla. La gente se removió, incómoda. Vi a mi hermana bajar la cabeza, avergonzada por mí. Fue entonces cuando sucedió. Mientras la ridícula línea de bajo reverberaba en la madera barnizada, lo vi. Fue un microsegundo, un espasmo que la física no podía explicar. El labio superior de Isabel se contrajo. Luego, un movimiento más lento, casi imperceptible pero innegable, el suave ascenso y descenso de la tela sobre su pecho. No fue un truco de la luz, no fue un deseo, fue un hecho. El aire se solidificó en mis pulmones. El universo, que ya se había roto una vez por su muerte, se fracturó por segunda vez, revelando algo aterrador debajo. El tiempo se detuvo. «¡Está viva!», grité. No fue un susurro, fue un rugido arrancado desde el fondo de mi alma. «Matías, abran el ataúd. Está respirando». El silencio que siguió fue más pesado que el granito. La música se detuvo abruptamente. Todas las miradas se clavaron en mí, no con sorpresa, sino con una mezcla de lástima y horror. Vi a mi hermana. Sus ojos no decían esperanza, decían «oh no». Vi al señor Fitzpatrick hacer una señal sutil a 2 de sus empleados. El pánico se convirtió en furia. «No la oyeron. Abran la maldita caja». La realidad se reconfiguró en un instante. Antes de que pudiera dar un paso hacia el ataúd, 2 fuerzas me interceptaron. El señor Fitzpatrick me tomó por un brazo, su agarre sorprendentemente firme para un hombre con un traje tan impecable. «Señor Delini, por favor, está sufriendo un shock». Al mismo tiempo, mi propia hermana me agarró del otro brazo, sus uñas clavándose en mi antebrazo. «Por favor», susurró ella, su voz temblando no de miedo, sino de una súplica desesperada. «No hagas esto. Ya es bastante difícil». Me estaban conteniendo, no me estaban ayudando, me estaban controlando. Me sacaron, fui expulsado de mi propio duelo, me arrastraron físicamente por el pasillo lateral, lejos de ella, lejos de la verdad que acababa de presenciar. «Suéltenme». «¿La vieron?», seguía gritando, pero mi voz rebotaba inútilmente en las paredes alfombradas. «Señor Delini», dijo Fitzpatrick, su tono ahora clínico, desprovisto de toda falsa simpatía. «Lo que está experimentando es una alucinación inducida por el duelo. Es una reacción trágica, pero común. Su esposa se ha ido. Me trataba como a un niño histérico, como a un paciente que necesitaba ser sedado. Me sentaron en una pequeña oficina que olía a ambientador de limón y polvo. Mi hermana se arrodilló frente a mí, sosteniendo mis manos con fuerza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero eran lágrimas de frustración, no de empatía. «Escúchame», dijo.
Su voz baja y urgente. Isabel murió. Yo estaba allí. Vimos los monitores. Estás confundido por el dolor. Tienes que aceptar esto. Ella era la guardiana de la puerta de la realidad y me estaba diciendo que yo estaba del lado equivocado. Cada palabra que decía era una palada de tierra sobre la verdad, enterrándome a mí junto con Isabel. Ese fue el momento de mi aislamiento total. Me dejaron allí mientras el funeral continuaba sin mí. Escuché los murmullos distantes del sacerdote, el zumbido del órgano. Me habían quitado todo. Primero, a mi esposa, luego, el derecho a llorarla, y finalmente, me quitaron mi propia cordura. Me convirtieron en el loco del funeral, el pobre viudo que se rompió. Mi vieja vida no solo había muerto con Isabel, ahora estaba siendo activamente borrada, reemplazada por una nueva y áspera narrativa donde yo era el único protagonista, un hombre delirante, luchando solo por una verdad que todos los demás habían conspirado para enterrar. El viaje de vuelta a casa fue un vacío. El silencio en el coche era un zumbido agudo, más ruidoso que los gritos del funeral. Metí la llave en la cerradura y el metal se sintió extraño, como si ya no perteneciera a esa puerta. El aire dentro de la casa estaba quieto. Olía a ella, olía a su perfume de lavanda y al polvo que se había asentado en las últimas 48 horas. Cada objeto era un monumento a una vida que me decían que había terminado, pero que yo había visto parpadear. Era una casa fantasma, y yo era el único fantasma que quedaba, condenado a recorrerla. Incapaz de irme, fui a la cocina. Allí estaba, su taza de café, medio llena, sobre el mostrador de granito. La había dejado allí la mañana que la llevaron al hospital. Una huella dactilar de color rojo carmesí de su barra de labios marcaba el borde. Era la prueba tangible, sólida, de que hacía solo unos días ella había estado aquí, respirando, bebiendo café. Levanté la taza. El líquido dentro estaba frío y rancio. Este objeto, esta simple taza, era más real que las condolencias ensayadas de mi hermana, más real que el diagnóstico clínico de Matthias Fitzpatrick. El dolor de su pérdida se congeló, se resquebrajó y se convirtió en algo más duro. Se convirtió en una pregunta. Pasé días, quizás una semana, en una especie de niebla. El teléfono no sonaba, o si lo hacía, yo no contestaba. Mi hermana había llamado un par de veces, dejando mensajes de voz llorosos, instándome a buscar ayuda, a procesar. Mis amigos enviaban mensajes de texto que decían, estamos aquí para ti, pero ¿cómo podían estarlo? Todos ellos creían la narrativa, todos ellos creían que yo me había roto. Me di cuenta de que no había mentor, no había caballería, estaba completamente solo. Si iba a recuperar mi cordura, no sería para llorar a Isabel, sino para demostrar que no me la había inventado. Empecé donde empieza toda burocracia, en el papeleo. La mesa del comedor, donde habíamos compartido miles de comidas, se convirtió en mi cuartel general. Extendí cada formulario que el hospital y la funeraria me habían hecho firmar en mi estado de shock. El certificado de defunción, los formularios de alta hospitalaria, los contratos de servicios funerarios. Cada página era un ladrillo en el muro que habían construido a mi alrededor. Cada firma mía era un testimonio de mi supuesta aceptación. Buscaba un error, una grieta, cualquier cosa que no encajara en su perfecta historia. Y entonces la encontré. Era un formulario de consentimiento que apenas recordaba haber visto. Consentimiento para procedimiento final de confort. Estaba grapado al final de una pila de exenciones de responsabilidad. La firma de Isabel estaba en la parte inferior, autorizando ¿qué? El procedimiento, pero no era su firma. Conocía esa firma mejor que la mía. La había visto en cheques, en tarjetas de cumpleaños, en notas de amor garabateadas. La forma en que su I se curvaba, la manera abrupta en que cortaba la L final. Esto era una imitación hábil, fría y cuidadosa, pero inequívocamente falsa. Un escalofrío eléctrico me recorrió. Esto no era alivio, era terror. Una firma falsificada no significaba que estuviera viva, significaba que la habían asesinado, o peor, significaba algo que no podía ni empezar a comprender, pero sí significaba una cosa con certeza: me habían mentido. El engaño no había comenzado en el funeral, cuando grité, había comenzado mucho antes, en esa habitación de hospital.
mientras yo sostenía su mano y creía que se estaba despidiendo. La narrativa clínica se desmoronó. Esto no era medicina, era un crimen. Volví al hospital al día siguiente. El olor a antiséptico y a comida de cafetería me revolvió el estómago. Esta vez no era un viudo afligido, era un investigador. Fui al mostrador de administración de pacientes y pedí su expediente médico completo. La recepcionista me miró con esa misma lástima practicada. Señor Delini, entiendo que esté buscando respuestas, pero el expediente está cerrado. Soy su esposo. Tengo derecho. De hecho, dijo ella, sin levantar la vista del ordenador, con el paciente fallecido, los protocolos de privacidad son muy estrictos. Necesitará una orden judicial. Me negaron. Me bloquearon con el mismo lenguaje de protocolo, que ahora empezaba a sonar como una palabra clave para conspiración. Exigí ver a un superior. Me hicieron esperar en sillas de plástico duro durante 1 hora, un castigo deliberado por mi insistencia. Finalmente, me llevaron a una oficina en la planta superior. La placa en la puerta decía Violet Fitzpatrick, administradora jefe del hospital. Mi sangre se heló. La puerta se abrió y allí estaba ella, una mujer con un traje gris impecable, su rostro una máscara de fría empatía profesional. Señor Delini, dijo, indicándome que me sentara. Su oficina era estéril, con vistas a un patio de cemento. Su hermana me ha puesto al corriente de su angustia en el funeral. Estamos profundamente apenados por su pérdida. Usó las mismas palabras que él. Dolor, confusión, aceptación. Eran un equipo. La miré fijamente. Usted y el director de la funeraria, Matías, son familia, ¿verdad? Su sonrisa practicada vaciló. Solo 1 milímetro. Mi hermano y yo mantenemos nuestros negocios separados, señor. Ahora, si no hay nada más, me estaba despidiendo. Salí de allí sin el expediente, pero con algo mejor, la conexión. Corrí a casa, el corazón golpeándome el pecho. Me senté frente a mi ordenador, mis dedos volando sobre el teclado. Matías Fitzpatrick y Violet Fitzpatrick, hermanos. Una búsqueda rápida confirmó lo que mi instinto gritaba. Él dirige la funeraria más prestigiosa de la ciudad. Ella dirige la administración del hospital más grande. Un bucle perfectamente cerrado. Uno certifica la muerte, el otro la procesa. ¿Quién auditaría al auditor? Mi búsqueda cambió. Dejé sus nombres y busqué sus publicaciones. Violet Fitzpatrick, investigación médica. Los resultados aparecieron, no en periódicos, sino en oscuros servidores de revistas académicas y éticas. Y entonces vi los títulos, artículos de los que ella era coautora, protocolos de muerte simulada en ensayos experimentales de alto riesgo, la simulación tanatológica como intervención de crisis, un marco ético, gestión psicológica del descubrimiento prematuro por parte de testigos. Mi corazón dejó de latir. Leí los resúmenes. Era un lenguaje clínico, académico, pero describía una película de terror. Hablaban de inducir un estado de coma profundo no detectable, una cesación temporal médicamente inducida de signos vitales para administrar tratamientos experimentales que de otro modo serían ilegales o demasiado peligrosos. Hablaban de la necesidad de un entorno controlado y, lo más escalofriante de todo, de protocolos para manejar a los seres queridos que pudieran percibir erróneamente el estado del paciente. Tenían un término para mí. Yo era un descubrimiento prematuro. De repente, la enfermedad de Isabel cobró un nuevo y aterrador sentido. Su rápido deterioro, la negativa de los médicos a probar cualquier cosa, y luego su repentino traslado a esa unidad de cuidados paliativos dirigida por un médico que nunca conocí. Busqué en línea la enfermedad de Isabel junto con ensayo experimental. Encontré uno, un ensayo radical, no aprobado, dirigido por una corporación fantasma con sede en el extranjero. Un ensayo que prometía una cura milagrosa con una tasa de éxito del 1% y una condición de entrada. El paciente debía renunciar a todos los demás tratamientos y estar dispuesto a medidas extremas. Ahora entendía la falsificación, entendía el ataúd cerrado, entendía la prisa. Necesitaban que ella estuviera legalmente muerta. Era la única manera de sacarla del sistema, de administrarle este tratamiento de último recurso, sin supervisión, sin responsabilidad. Si ella moría durante el ensayo, ya estaba muerta. Si vivía, bueno,
Supongo que no habían pensado tanto en esa parte. O quizás sí. Quizás Violet Fitzpatrick tenía un protocolo para eso también. Y mi hermana. Yo estaba allí. Vimos los monitores, su cara en el funeral, sus ojos suplicantes, el horror en su voz. No era por mi colapso, era por el suyo. Ella lo sabía. Había estado de guardia, asegurándose de que yo aceptara la mentira. La pusieron a ella, la única persona en el mundo en la que yo confiaba, como mi carcelera. La profundidad de la traición me quitó el aliento. No era solo el hospital, era mi propia sangre. El teléfono de Isabel había desaparecido. El hospital dijo que debió haberse perdido durante su traslado final. Yo, en mi niebla de dolor, lo había aceptado. Ahora me di cuenta de que no se había perdido. Había sido confiscado. Contenía la verdad. Los mensajes de texto con mi hermana, las llamadas al coordinador de ese ensayo, era la caja negra de toda la conspiración. Destruyeron la evidencia antes de que yo supiera que había ocurrido un crimen. Los siguientes meses fueron un descenso a la obsesión. Apenas comía. El sabor de la comida era como el algodón y la ceniza. La casa se convirtió en una cueva, las persianas bajadas, la mesa del comedor cubierta de impresiones de artículos médicos, mapas de la ciudad, horarios de empleados del hospital. El café rancio de la mañana se convertía en whisky barato por la noche. Me duchaba solo cuando el olor de mi propio sudor obsesivo me distraía. Me miraba en el espejo y veía al hombre que ellos querían que fuera, demacrado, con los ojos hundidos, hablando solo. Vivía en un estado de paranoia justificada. Cada crujido del suelo era alguien que venía a por mí. Cada coche que aparcaba demasiado tiempo en la calle era vigilancia. Me habían dicho que estaba loco. ¿Qué pasaría si decidían que era más fácil hacerme loco o hacerme desaparecer? Eran personas que falsificaban certificados de defunción. Matías Fitzpatrick ponía a la gente bajo tierra. Violet Fitzpatrick borraba sus expedientes. Yo era un cabo suelto. Necesitaba una palanca. Necesitaba a alguien dentro. Repasé mis recuerdos borrosos de la última semana de Isabel en el hospital. Había una enfermera, una joven, Jacqueline, que parecía genuinamente asustada. No tenía la pulida indiferencia de los demás. Parecía fuera de lugar. Busqué en los registros públicos. Encontré una posible dirección. Una noche, me senté en mi coche frente a su edificio de apartamentos durante 4 horas, el motor frío, hasta que la vi llegar a casa de su turno. La abordé en el vestíbulo. Se sobresaltó. Sus llaves cayeron al suelo con un ruido metálico. Jacqueline se giró, pálida. Señor Delaney, ¿qué está haciendo aquí? No grité, no acusé. Le hablé con la calma de un hombre que ya no tiene nada que perder. Violet Fitzpatrick, protocolos de muerte simulada. La firma falsificada en el formulario de consentimiento. Pude ver el color desaparecer de su rostro. No sé de qué está hablando. Tengo los artículos que ella escribió. Mentí, fingiendo tener más de lo que tenía. Tengo los artículos sobre cómo manejar el descubrimiento prematuro. Como yo, el terror en sus ojos se convirtió en lágrimas. Por favor, susurró, mirando a su alrededor. No puedo. La vi respirar, Jacqueline. Y tú lo sabes. Me están volviendo loco para cubrir esto. ¿Y tú vas a dejar que lo hagan? Se quebró, allí mismo, en el vestíbulo que olía a lejía. No era mi intención, sollozó. Nos dijeron que era un procedimiento experimental aprobado, que era su única oportunidad. Nos dijeron que usted era inestable, que no podía manejar la verdad, que era por el bien de ella. Confirmó que el procedimiento final era la inyección de suspensión. Confirmó que Isabel estaba viva cuando la metieron en esa bolsa para cadáveres. Tenía mi confirmación, tenía un testigo. Conduje a casa, la adrenalina reemplazando a la fatiga de meses. Ya no estaba luchando por mi cordura, estaba luchando contra un sistema. Llamé a mi hermana. Ella respondió al primer tono, su voz cautelosa. Hola, hablé con Jacqueline, dije, mi voz plana como el acero. Sé lo de los hermanos Fitzpatrick, sé lo del protocolo, sé que la firma fue falsificada. Deja de mentirme. Ahora, hubo un largo silencio en la línea, solo el sonido de su respiración entrecortada. Colgué antes de que pudiera formular una respuesta. Caminé hacia la cocina. La luz gris del amanecer se filtraba por la ventana sucia. Allí estaba, sobre el mostrador, la taza de café de Isabel, el monumento a mi dolor, el ancla de mi duelo. La había dejado allí, como un santuario. Ahora,
La veía como lo que era, el símbolo de la mujer que me había abandonado, que había elegido una mentira sobre nuestra vida. La cogí. El polvo se pegó a mis dedos. Con un grito que no era de dolor, sino de pura rabia liberadora, la lancé contra la pared de azulejo. El sonido de la cerámica, al estallar, fue ensordecedor en la casa silenciosa. Fragmentos de porcelana y café seco y rancio se esparcieron por el suelo. Fue el sonido más limpio que había oído en 6 meses. El último vestigio de mi antigua vida acababa de hacerse añicos. El viudo, el loco, el hombre roto por el dolor, murieron en ese instante. Lo que quedó fue algo frío, afilado y absolutamente claro. No estaba loco, había sido traicionado. Y mi esposa no estaba muerta, era la arquitecta de la mentira. La pena se había ido, reemplazada por una determinación gélida. Ella no devolvió la llamada, vino en persona. Oí su llave en la cerradura, una llave que nunca le pedí que devolviera, y el sonido ahora se sintió como una invasión. Yo estaba de pie en la cocina, con los pies descalzos sobre el suelo frío, mirando los fragmentos de porcelana de la taza de Isabel. Mi hermana se detuvo en seco en la entrada de la cocina. Su mirada pasó de los restos de la taza a mi rostro. Ya no llevaba la máscara de dolor compasivo que había usado en el funeral. Era el rostro crudo y pálido de alguien cuya elaborada mentira acababa de derrumbarse. Sabía, sin que yo dijera una palabra, que yo había hablado con Jacqueline. El equilibrio de poder se había invertido. «¿Hablaste con ella?», susurró. No era una pregunta, era una rendición. Trató de explicarlo, las palabras tropezando en una cascada patética de justificaciones. Era el ensayo, la posibilidad del 1%. Isabel se lo había rogado. Era la única manera, insistió, de meterla en el programa experimental de los Fitzpatrick sin supervisión. Era su única oportunidad. ¿No lo entiendes?, lloriqueó, las lágrimas ahora reales, pero egoístas. Ella te iba a perder de todos modos. Al menos esto le daba una oportunidad. Intentó pintarlo como un acto de amor desesperado, una carga terrible que ella había tenido que soportar por el bien de ambos. Buscaba la absolución. La mujer que había sujetado mi brazo, diciéndome que estaba delirando, ahora me suplicaba que entendiera su dolor. La audacia de su traición era asfixiante. Cuando las lágrimas no funcionaron, buscó en su bolso. Era la siguiente fase de su protocolo de contingencia. Ella te dejó esto, en caso de que, bueno, en caso de que lo descubrieras antes de tiempo. Era un sobre. Mi nombre estaba escrito en él, con la inconfundible caligrafía de Isabel. Mi corazón, que yo creía congelado, dio un golpe sordo y doloroso. Por un instante, el odio se evaporó y solo quedó el viudo. Tomé la carta. El papel se sentía pesado. Mi hermana me observaba, esperando que esto lo arreglara todo, que esta reliquia de la mujer que amábamos sanara la herida que ella misma había infligido. Tienes que entender cuánto te ama, dijo en voz baja. Le cerré la puerta en la cara mientras todavía estaba hablando. Me senté en el suelo de la cocina, entre los restos de la taza rota. Abrí la carta. Eran 3 páginas. Eran 38 años de amor, convertidos en un arma psicológica. Escribió sobre nuestro primer apartamento, sobre la estúpida canción de Rick Astley. Escribió que me conocía mejor que yo mismo, que sabía que el dolor de una esperanza fallida me destruiría, mientras que el dolor, limpio, de la muerte, aunque devastador, me permitiría sanar. Así que eligió por mí. Me regaló un duelo ordenado para poder buscar su milagro sin la carga de mi esperanza. Era la lógica más retorcida y egoísta que jamás había leído, envuelta en el lenguaje de nuestra intimidad. No era una carta de amor, era el manual de instrucciones de mi gaslighting. La carta contenía una dirección, una clínica privada y anónima a 2 horas al norte de la ciudad, enclavada en colinas boscosas. Mi hermana, predeciblemente, me envió un mensaje de texto momentos después. Te llevaré. No puedes ir solo. Hay un proceso. Dejé que me llevara. El silencio en el coche era denso, pesado como el granito. Ella conducía, sus nudillos blancos apretando el volante. Yo miraba por la ventana, viendo pasar los árboles en un borrón verde. ¿Qué se suponía que debía sentir? ¿Alivio? ¿Rabia? Solo sentía un vacío frío. Me habían robado el duelo y ahora me estaban robando la reunión. No iba a ver a mi esposa resucitada de entre los muertos. Iba a confrontar a la mujer que me había puesto en una tumba mental durante 6 meses. La clínica no parecía un hospital.
Parecía un retiro corporativo de lujo, todo cristal ahumado y acero pulido, sin nombre en la puerta. Violet Fitzpatrick nos recibió en el vestíbulo. Llevaba una bata de laboratorio blanca sobre su traje gris, la administradora convertida en científica principal. Señor Delaney, sabíamos que este día era una posibilidad, dijo, su voz tan plana como en su oficina. Tendrá que seguir nuestro protocolo de descontaminación. Este es un entorno de ensayo estéril. Me hicieron ducharme con un jabón antiséptico y ponerme una bata de papel. Cada paso estaba diseñado para despojarme de mi identidad, para recordarme que yo era un contaminante en su mundo secreto. Mi hermana se quedó esperando en el vestíbulo, su acceso denegado. Violet me guió por un pasillo que olía a ozono y a limpio, un olor tan estéril que quemaba la nariz. El suelo brillaba bajo luces fluorescentes que emitían un zumbido apenas audible. No había otros pacientes, ni enfermeras charlando en los puestos, solo el sonido de nuestros zapatos de papel rozando el linóleo. Era el sonido de mi antigua vida evaporándose. ¿Está mejor?, pregunté, mi voz sonando áspera en el silencio clínico. La remisión es prometedora, respondió Violet sin emoción. El protocolo tuvo éxito. Para ella, yo no era un esposo traicionado, era un efecto secundario de un experimento exitoso. Isabel era el resultado positivo. Yo era el error de redondeo que ahora debían gestionar. Me llevó a una habitación, o más bien, al exterior de una. A través de un grueso panel de vidrio de observación, la vi. Allí estaba ella, sentada en una cama de hospital, leyendo un libro, a la luz de una lámpara. Llevaba un pijama azul. Estaba más delgada, sí, y su cabello era ralo por el tratamiento, pero estaba allí, viva. No era un espasmo en un ataúd, no era una alucinación inducida por el dolor. Estaba innegablemente, físicamente, respirando. Levantó la vista, como si hubiera sentido mi presencia a través del cristal. Nuestros ojos se encontraron. El mundo entero se redujo a ese panel de vidrio de 2 pulgadas de grosor que nos separaba. El viudo y la muerta mirándose fijamente. Violet pulsó un botón en la pared. «¿Puede hablar?», dijo con indiferencia. «El intercomunicador está activado». El rostro de Isabel se arrugó, una mezcla de culpa y alivio. «Cariño», su voz salió metálica y distorsionada por el altavoz. Un fantasma en la máquina. Yo no respondí. Lentamente, levanté mi mano y presioné la palma contra el frío cristal. Ella imitó el gesto, su mano contra la mía, separadas por el vacío y el engaño. Una conexión estéril. «Lo hice por nosotros», susurró ella a través del altavoz. «¿Nosotros?», respondí finalmente, mi voz rompiéndose, no de tristeza, sino de una furia helada. «No hay nosotros. Tú me enterraste, me dejaste pudrirme en un asilo mental construido por mi propia familia, mientras tú leías un libro». Ella lloró entonces. «Las lágrimas que yo debería haber derramado», repitió la lógica de la carta, que era la única manera, que no podía soportar verme sufrir si el ensayo fallaba. Dijo que me amaba lo suficiente como para destruir mi realidad y luego reconstruirla. Escuché su justificación, la misma lógica retorcida, ahora dicha en voz alta. Mi cordura había sido el precio de entrada para su billete de lotería, y ella había ganado. Mi colapso mental era un gasto aceptable. «Volverás a casa pronto», dijo, tratando de sonreír entre lágrimas. ¿Podemos empezar de nuevo?» «No», dije, bajando la mano del cristal. «Tú tomaste tu decisión en ese hospital. Tienes tu vida. Bien por ti, pero ya no tienes la mía». Me di la vuelta y me alejé del cristal, dejándola con la mano todavía presionada contra él. «Señor Delaney», empezó Violet. La ignoré. Caminé por el pasillo, me arranqué la bata de papel con furia y me puse mi propia ropa. Mi cordura estaba intacta, estaba validado, había ganado, había demostrado que no estaba loco. Pero qué victoria tan amarga. No sentí la euforia de una reunión, sentí el cierre sombrío de un caso de persona desaparecida que solo yo investigaba. Salí al vestíbulo, pasé junto a mi hermana, que se puso de pie de un salto, atravesé las puertas de cristal y respiré el aire libre, que olía a pinos y a verdad. Fue la primera respiración real que había tomado en 6 meses. Isabel entró en remisión completa. Fue aclamada como un milagro médico por el pequeño y secreto círculo que sabía la verdad. Solicité el divorcio la semana que salió de la clínica. Mi hermana intentó mediar, hablando de compasión
y segundas oportunidades. Le envié una orden de cese y desista a través de mi abogado. Mi nueva vida es tranquila. Vendí la casa, ese mausoleo de mentiras, y me mudé a un pequeño apartamento en el centro. La paz que tengo ahora no es la felicidad cálida que conocía, es una paz fría, la paz de una habitación ordenada, donde sabes exactamente dónde está todo, donde no hay sorpresas, donde la única realidad es la que tú construyes y verificas. Es la paz de la ausencia de confianza. A veces me llegan noticias, ecos. Escuché que los hermanos Fitzpatrick fueron elogiados en un simposio en Zúrich por los resultados de su ensayo. Escuché que Isabel está viajando, tratando de encontrarse a sí misma después de su milagrosa recuperación. Escuché que mi hermana se mudó de estado, incapaz de enfrentar el ostracismo. Estas noticias me llegan como el pronóstico del tiempo de una ciudad lejana. No provocan nada, ni rabia, ni dolor, ni satisfacción, solo el reconocimiento de hechos que ya no me pertenecen. Mi matrimonio de 38 años no está manchado, simplemente está terminado, como un libro que he leído y he devuelto a la biblioteca. Mi vida es mía, mi realidad es mía, y esa, después de todo, es la única vindicación que importa.